inicio al panel. Les cedo el tiempo a, a Jorge Cuéllar y les recuerdo que también estamos transmitiendo en Facebook Live. Se va a grabar este panel, este conversatorio, por si tienen más preguntas, los pueden hacer también en nuestro Facebook. Adelante, Jorge. Gracias, Marcela. Un gran saludo a todos desde San Salvador, El Salvador, y muchas gracias por unirse a este conversatorio, cual incluirá las voces de Sonia Wolf, Maxime Pluvinet, Alicia Moncada y Juan Carlos Narváez Gutiérrez. Desafortunadamente, nuestra otra panelista, Ana Lorena Delgadillo, no pudo estar con nosotros. Yo soy Jorge Cuéllar y soy Faculty Fellow y profesor asistente de estudios latinoamericanos, latinos y caribeños en Dartmouth College, en New Hampshire, Estados Unidos, donde también dirijo un taller con estudiantes de la licenciatura llamado el Proyecto Centroamérica, o en inglés, The Central America Project. Es un honor servir como moderador para este conversatorio. Mientras presentan los panelistas, les pido a todos los participantes que si tienen preguntas, comentarios e inquietudes, por favor enviarlas por el chat. Estamos transmitiendo simultáneamente por Zoom y por Facebook Live y estaremos monitoreando las dos para recolectar preguntas y comentarios. Sin más preámbulos, quisiera presentar a los panelistas. De primera comenzaremos con la directora, investigadora y productora de la película, Sonia Wolf. Sonia Wolf es doctora en política internacional por la Universidad de Aberystwyth, Reino Unido, y profesora investigadora adscrita al programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, o CIDE, México. Se ha desempeñado como investigadora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE. Sus intereses de investigación se centran en la violencia, la seguridad y la migración, especialmente en México y Centroamérica. Ella es la autora del libro Mano Dura, The Politics of Gang Control in El Salvador, publicado por University of Texas Press, publicado en 2017. Es originario de Toulon, Francia. Se graduó de la Maestría de Relaciones Internacionales del Institut d'études politiques de Toulouse. Desde 2019, Maxime trabaja como oficial de creación de contenido para Habesha. Fue director de fotografía para el documental web El Día de mi Suerte, My Day Will Come, producida en México en 2021, que narra la vida de una joven hondureña inscrita en el programa Migrant Protection Protocols, el programa Remain in Mexico, en Tijuana. Desde 2021 trabaja también como periodista para el medio digital libanés Easy Beirut. También contamos con la participación de Alicia Moncada. Alicia Moncada es investigadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, con experiencia y activismo en derechos humanos desde la perspectiva interseccional. Ella cuenta con estudios de posgrado en estudios de la mujer, teoría feminista y derecho internacional de los derechos humanos. Moncada fue investigadora de Amnistía Internacional en temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y finalmente, nuestro último panelista es Juan Carlos Narváez Gutiérrez. Juan Carlos es doctor por la Universidad del Desde hace más de 2 décadas, Juan Carlos colabora con agencias gubernamentales, académicas, de la sociedad civil y organismos internacionales, las políticas migratorias en México y la región de Norte y Centroamérica. Trabajó como director de investigación para políticas públicas del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Es autor de muchos libros. El primero, Ruta Transnacional a San Salvador por Los Ángeles, Espacios de Interacción Juvenil en un Contexto Migratorio, publicado en 2007, Caravanas, en coautoría 2020, De la Esperanza a la Militarización, Agenda de Política Migratoria durante el primer año de la 4T, en coautoría 2021, y Mar Adentro, Migrantes y Náufragos en el Mar, Diagnóstico sobre Migración Irregular y Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar en México, de 2021.
Ahora quisiera abrir este espacio pasándole la voz a la doctora Sonia Wolf y después seguir con nuestros otros panelistas para que ofrezcan sus reflexiones y comentarios sobre sus formaciones profesionales, sus trabajos sobre y con el fenómeno migratorio y también sobre su experiencia en ver el documental enfrente o detrás de la cámara o como miembro de la audiencia. Por favor, no se les olviden enviarnos sus preguntas por Zoom Chat o Facebook Live Chat. Estaremos pendientes. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Bueno, antes que nada quisiera también agradecer a los demás panelistas, sobre todo a Maxim, quien por parte del proyecto Habesha ha trabajado, realmente ha hecho un gran trabajo para hacer posible este documental, ¿no? Que estamos comentando el día de hoy. Realmente lo que nos gustaría hacer en este evento es discutir con el público. Así que si tienen preguntas, por favor, compártenlas. Y al inicio, en esta primera ronda, pues quisiéramos ofrecer algunos comentarios iniciales, algunas observaciones. Por parte mía, quisiera simplemente explicar un poco qué es lo que buscamos hacer con este documental, por qué lo hacemos, qué queremos lograr con este trabajo. Inicialmente quizás quisiera destacar dos puntos que para nosotros eran muy importantes documentar en esta película. Realmente ustedes habrán visto que hay dos temas principales en la película. Un tema es lo que llamamos la migración forzada y el otro tema es esta llamada frontera vertical, ¿no? Que se extiende por el norte de Centroamérica, por México hasta llegar a Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué quisiéramos hablar de la migración forzada? Realmente hay muchos conceptos cuando nos queremos referir a las personas que dejan sus hogares, sus comunidades. Está ahí pues el término migrante, también hay términos como las personas internamente desplazadas, los refugiados, los solicitantes de asilo. Es decir, son realmente términos que se refieren a poblaciones muy específicas, pero para el fin de este documental nos pareció importante usar quizás esta categoría más amplia de los migrantes forzados, porque la gente tiene que irse de sus países por muchas razones y realmente las situaciones que las personas experimentan van más allá quizás de circunstancias muy específicas como las que experimentan los refugiados o los solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, realmente queríamos destacar la gravedad de la situación en los países del norte de Centroamérica. Si recuerdan quizás algunos de los comentarios que el presidente Trump había hecho, él dijo en algún momento que pues las personas que salen de Centroamérica son simplemente pobres y que no se puede ayudar a todas las personas pobres, ¿no? Pero realmente si miramos la situación en Centroamérica, vamos a ver que no es tan sencillo simplemente decir que son personas pobres y que deberían quedarse en sus países y simplemente seguir trabajando fuerte, ¿no? Para salirse de la pobreza, ¿no? Realmente son circunstancias muy, muy graves. Y la gente, pues en muchos casos no cree que las cosas vayan a cambiar en sus países, ¿no? La gente simplemente busca de sobrevivir, entonces realmente busca mejorar sus ingresos, ¿no? Porque la gente realmente gana muy, muy poco en el norte de Centroamérica, vive en la hambre. Entonces, la gente, pues sí, busca mejorar de alguna manera su situación económica, pero también
como se ve en el documental, hay también una situación de violencia, ¿no? Sobre todo en las ciudades y sobre todo en El Salvador y Honduras, ¿no? Y son realmente, estas son algunas de las razones por las cuales la gente opta por migrar, llega a México y en muchos casos busca también llegar a Estados Unidos. Y esto nos lleva al otro tema que para nosotros era importante. Sabemos pues que existe un aparato de control migratorio formal en México como en otros países, pero si queremos realmente entender cuáles son los obstáculos que los migrantes enfrentan en su paso por México, no basta con ver únicamente la política migratoria oficial de México, que por cierto sí está asociada a un discurso de derechos humanos, ¿no? Pero hay que ver por un lado también las prácticas migratorias que se implementan y por otro lado el tema de la violencia, y ahí me quiero referir a la estrategia de seguridad militarizada que se sigue implementando en México, ¿no? Entonces, cuando hablamos de frontera vertical, entonces es realmente, no es una frontera que encontramos en los mapas oficiales, ¿no? Más bien es realmente una frontera quizás imaginaria, pero real para los migrantes, ¿no? Son realmente se conforma por por las prácticas, por los obstáculos que existen para los migrantes que buscan transitar México, ¿no? Y en esta frontera vertical, pues nos encontramos con agentes del Estado, pero también con grupos criminales, y esto realmente contribuye a los abusos, a las violaciones de los derechos humanos que experimentan los migrantes, ¿no? Entonces, realmente quería en este momento enfatizar esto, lo que para nosotros era realmente transmitir como mensaje en este documental, ¿no? Entonces, la película les permite a ustedes viajar por esta frontera vertical, ¿no? Entonces vemos cómo realmente, digamos, la política migratoria, la política fronteriza, no solamente de México opera de esta manera, sino realmente es la política migratoria fronteriza de Estados Unidos, ¿no? Que baja por esta frontera vertical y llega no solamente a México, sino al norte de Centroamérica, ¿no? Entonces, con esto termino en este momento y seguimos con Maxim. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo me sumo globalmente a los comentarios de Sonja. Realmente estoy muy agradecido con el CIDE por dejarnos este espacio para justamente hablar más a detalle del documental. Yo espero contestar a dudas que tengan a las personas de la audiencia sobre cómo se realizó este documental, este proceso, porque quizá como lo han notado, para hacer no es solamente un documental de migración, ¿no? De hecho, en este documental vieron a muy pocas personas migrantes dar su testimonio, y hay una razón, ¿no? Porque la meta principal es describir este proceso de la frontera vertical que se declina en muchos aspectos, sea más de hard power, ¿no? Como puede ser la represión en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, el Smart Border, ¿no? En este sentido, pero también a través de retenes de migración que se adentran a cientos de kilómetros adentro de las tierras, a través de campañas publicitarias para desalentar la migración desde los países de origen, como esta imagen que quizá han visto, ¿no? De la central de camiones de San Pedro Sula, que es un punto de partida muy simbólico, ¿no? De las caravanas que hubo en 2018-2019, y se ve este cartel de la OIM, ¿no? Que antes de la partida forzada, ¿no? De las personas desalenta la migración e invita a considerar la idea
de retorno voluntario, ¿no? Entonces, esta frontera vertical que se declina en muchas cosas, solo quiero destacar que por eso fue muy difícil grabar unas cosas, ¿no? Quizá han notado que no se ven retenes de migración grabados, no se ven espacios como estaciones migratorias, no se ven a muchos agentes de la Guardia Nacional y hay una razón, ¿no? Que justamente fue un proceso un poco complicado de grabación por un simple hecho que la migración es considerada como un asunto de seguridad nacional, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México a través del fenómeno de militarización. Y sería un punto que con mucho gusto me gustaría detallar, si hay preguntas sobre cómo se hizo esta película. Y, y dejo la palabra a los demás ponentes. Muchas gracias. Alicia, por favor. Bueno, primero celebrar este producto audiovisual que nos da un gran vistazo del panorama de los resultados nefastos de la política migratoria en México, que lamentablemente va de la mano con los intereses estadounidenses y su proyecto de externalización fronteriza y su política del don't come, don't enter, agregaría, que bien dejó claro Kamala Harris. Pero también nos pareció interesantísimo que deja escuchar voces que nos hablan de procesos necesarios de apoyo humanitario a las personas migrantes y también de integración de personas solicitantes de refugio en México y reconocidas como refugiadas. Nos pareció muy importante y sumamente valioso que deja claro este proyecto de externalización que está montado sobre el aparato de control estadounidense migratorio está montado en el racismo sistémico, en la parofobia y una política de despojo sistemática y de desplazamiento de los pueblos indígenas estadounidenses nativoamericanos, de criminalización también y persecución y guetificación de la población afroamericana y que esto sigue su curso y lo peor que migratoriamente desplazando este proyecto cuenta con toda la complicidad del gobierno mexicano, de El Salvador, de Honduras y Guatemala. Por poner dos ejemplos recientes que nosotros desde la Fundación para la Justicia hemos trabajado y pudimos documentar en varios informes. El MPP, el Protocolo de Protección a Migrantes, también conocido como el programa Quédate en México, es un ejemplo en el que pudimos documentar en un informe que justamente publicamos en el 2020, junto con IMUMI, Asylum Access y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, llamado En la Boca del Lobo, y dejamos ver que esta política no solamente viola estándares de derechos humanos, sino que ha arrojado a miles de personas a un contexto de riesgo tremendo en México, donde son víctimas de secuestro, de abuso de autoridad, de trata de personas y una multiplicidad de hechos violatorios que no solamente no son aislados, sino que se imbrican y se hacen más complejos en la medida en que una persona está atravesada por diversas formas de vulnerabilidad social, entiéndase, es racializada, es indígena, tiene barreras lingüísticas, etc. Otro ejemplo rapidísimo, Título 42, una política desarrollada en la administración de Donald Trump y que implica la expulsión sumaria o pushback o devolución en caliente de personas muchísimas en necesidad de protección internacional a las que se les impide ejercer el derecho al asilo. Y de nuevo son arrojadas a México, a la Boca del Lobo o a Guatemala. Yo misma documenté casos, vi llegar a Tapachula vuelos desde McAllen con personas expulsadas bajo el título 42 el año pasado. Las seguimos en los buses, que además son buses escoltados y en donde hay presencia de la Guardia Nacional, y que luego eran arrojadas en el medio de la noche en la frontera con Guatemala, una población en riesgo, vulnerabilidad social, muchas de ellas que pasaron por el infierno que implica la selva de Darién, personas africanas, transcontinentales, migrantes transcontinentales escapando de conflictos y guerras en África, por ejemplo, haitianos escapando del racismo campante en Chile y otras nacionalidades de la región, huyendo de regímenes autoritarios, entre otras muchas cosas. Yo creo que una de las de los grandes aportes que hace el documental es esta mención de que los ladrillos que conforman esta frontera vertical no solamente son obstáculos legales, físicos, sino que también están encarnados en militares, como bien lo decía Maxim.
Y que si bien hay una historia en México de la securitización fronteriza, Operación Sellamiento, que iba de la par con el Plan Estratégico de la Border Patrol en el 94, Operación Centinela, Plan Sur, Plan Frontera Sur, etcétera, cada vez más son los militares los encargados de constituir estos ladrillos que sustentan los muros del proyecto de externalización de las fronteras estadounidenses, pero que digamos en México han adquirido su forma más sólida. Justamente nosotros hemos estado documentando casos y que vamos a lanzar un informe pronto sobre la militarización de la política migratoria, cómo progresivamente se ha ido militarizando la política migratoria y en la actualidad lo que vemos es que hay un instrumento clave que le ha dado soporte a la militarización de la política migratoria, es la ley de la Guardia Nacional y las competencias migratorias que se le han adjudicado a este cuerpo. Luego, en plena pandemia, vimos el decreto militarista en mayo de 2020, dando atribuciones de control migratorio a cuerpos militares en México, cosa que viola estándares internacionales, específicamente hablando, estándar Alvarado, no es algo regulado, ni fiscalizado, ni complementario, ni subordinado. Porque preocupante es visibilizar que esta política migratoria no solamente está pensada para hacer el muro de contención por vía terrestre a México, sino que también se está pensando para militarizar la entrada aeroportuaria, ¿no? Los aeropuertos. Justamente les quería comentar rápidamente que desde la Fundación para la Justicia hemos estado documentando en campo los riesgos tremendos que las personas, especialmente en vulnerabilidad social, como las personas racializadas, indígenas, personas que vienen de procesos de profunda discriminación racial y étnica, con barreras lingüísticas importantes, también desplazadas por el cambio climático, por efectos como la desertificación o los desastres climáticos, cosa que por cierto el documental nombra y me pareció sumamente importante que él se hiciera alusión a eso. Y vemos que la preocupante militarización de la política migratoria encarnada en esta Guardia Nacional y en los cuerpos de seguridad de México no solamente está allí, sino también en el INM, el Instituto Nacional de Migración. Según información pública reciente, de los 32 delegados nacionales, 19 de ellos son personas con un perfil absolutamente militar. Especialistas en labores penitenciarias, especialistas en seguridad pública militarizada, no precisamente en seguridad, en migración segura y basada en estándares internacionales, protección a los derechos humanos y de refugiados, ¿no? Entonces, otro punto que me gustaría rápidamente mencionar sobre el documental y algo que nos pareció, y a mí particularmente me parece muy importante, es que se hace mención a iniciativas como por ejemplo la del Proyecto Habesha, que son iniciativas que no solamente coadyuvan a la construcción de una vida nueva en el país receptor de personas refugiadas y reconocidas como refugiadas, sino que dan una mirada a otra dimensión de lo que es ser una persona refugiada. Generalmente los esfuerzos de integración a las personas refugiadas se tienden a focalizar en brindar apoyo económico, humanitario, socioproductivo, y se olvida que muchas de estas personas tienen o traen una serie de experticias, de carreras, de intenciones, además académicas, que contribuyen no solamente al tema económico del país, sino también a la producción de conocimiento, de ciencia, de defensa y exigibilidad de derechos, entre otras cosas. Por eso, iniciativas como la del Proyecto Habesha nos permiten ver que las iniciativas de integración deben ser holísticas, no solamente enfocadas en el aspecto socioeconómico y se enfocan en una dimensión profundamente olvidada muchas veces, que tiene que ver con las personas refugiadas. Entonces, muy agradecidas desde la Fundación y de ser parte de este panel, y quedo de ustedes para la ronda de preguntas. Y ahora pasamos a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, primero quiero extender mi total y muy sincera felicitación para Sonja y para Maxim. Creo que es estoy seguro que es un documental muy necesario, que además nos hacía falta.
Creo que hay muchos documentales alrededor de los temas. Sin embargo, creo que con este enfoque, creo que nos hacía falta una narrativa además sustentada en experiencia de investigación de larga data, ¿no? Sonja, yo sé que lleva mucho tiempo trabajando estos temas y se nota, ¿sí? Ahí imprime todo este proceso, ¿no? Y el trabajo de Maxim también me parece que es impresionantemente muy bien realizado. Yo incluso quise colocar aquí pensar cómo le llamaría si yo tuviera que hacer como una especie de reseña sobre este documental, ¿no? ¿Y cuál sería el highlight? Yo diría, es un documental trágicamente bello y complejo. Y es un documental, creo que justo nos lleva por un viaje histórico, geográfico, que nos trae a la actualidad, ¿no? De la política migratoria, de los procesos migratorios, de la complejidad con la que los movimientos y la movilidad de las personas ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cuáles han sido los detonantes en la historia, ¿no? Me parece muy adecuado que inicie el documental con toda esta narrativa sobre los acuerdos de paz, ¿no? Que hable sobre esta migración salvadoreña, que de alguna manera es una de las migraciones que sabemos que es de las más añejas, ¿no? Dentro de la región y que marcaron la ruta para muchas otras personas que siguen viniendo detrás de ellas. Me parece que eso es muy, muy adecuado, toda esta forma en la que construyeron esta narrativa y este viaje que nos lleva de El Salvador, Honduras, por el proceso, por los momentos, digamos, más como coyunturales, que van marcando este pulso sobre lo que va siendo el propio tránsito migratorio. Y no es fácil, ¿no? Porque digo, en tantos años han sucedido muchos eventos de coyuntura importante, ¿no? Sin embargo, logran reconstruir esta narrativa a través de las voces de las personas que entrevistaron para llevarnos desde los acuerdos de paz y el tema de la formación de las pandillas, ¿no? Del retorno de los pandilleros, de esta deportación, que al final crea este círculo, ¿no? De ida y vuelta, donde las pandillas de hecho se comienzan a transnacionalizar de esta manera a partir de las deportaciones, ¿no? Y cómo de ahí, de repente, ya estamos situados en el tema de las caravanas, ¿no? Cuando llegamos a Honduras. Sí, pero nos dejaron como el eco del tema de los procesos estructurales, ¿no? De violencia que ha vivido en la región y que sigue viviendo de manera muy, muy latente, ¿no? Cabe señalar que además tienen interlocutores que tienen una narrativa, pues, muy estéticamente bella, ¿no? O sea, logran hablar de esto de una forma en la que nos van haciendo muy empáticos, yo creo que aunque no conozcamos el tema y aunque no escuchemos, por ejemplo, como bien dice Maxim, la voz de las personas migrantes, ¿no? Nos logran generar este proceso de empatía. Entonces, en ese sentido, creo que logran este proceso, este viaje histórico, geográfico, y que nos lleva a la actualidad, a pensar justo nos van diciendo como que nos van trazando esta ruta y cómo llegamos hasta aquí, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Que a partir de todos estos procesos estamos donde estamos, ¿no? Estamos donde estamos y desde hace muchos años, y que parece que no hay vuelta atrás, ¿no? Y que cada día las condiciones para que las personas tengan que convertirse ahora no solamente en migrantes irregulares, sino en desplazadas forzadas, ¿no? Internacionales, pero también internas, ¿no? Creo que hay también algo muy importante, es que también vemos que dentro de todo este marco hay también otro tema, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hablaban de la guerra del narco y todo, pues que al final también detonó un proceso que incluso todavía no está invisibilizado, pero que para quienes también la frontera vertical aplica de otra forma, ¿no? Puede ser incluso como metáfora, pero también aplica la frontera vertical. Entonces, creo que nos traen a este punto en el que seguimos en esta especie de triada, ¿no?
detección, deportación, ¿no? Detención, y que ahí llevamos muchos años y que a lo largo del tiempo muchos proyectos, procesos, políticas escudados o se defienden bajo figuras y eufemismos, ¿no? Incluso desde la propia, como lo dicen en el documental, ¿no? Incluso la propia ley de migración y muchos instrumentos normativos que tiene México que incluso la región toma a veces como ejemplo, son en realidad pues muy bellos en papel, ¿no? Pero de facto son totalmente burlados, ¿no? Es decir, y creo que tiene que ver con otro tema y que no se habló tanto en este documental, que tiene que ver con la propia arquitectura institucional, o sea, de quién depende el Instituto Nacional de Migración. Si tenemos una subsecretaría, por ejemplo, de Migración que habla de derechos humanos, y dentro de esa subsecretaría está el Instituto Nacional de Migración, pues parece una contradicción cuando ves lo que dice uno y lo que hace el otro, ¿no? Entonces, nos traen a un momento en el que si yo tuviera que pensar qué sigue, pues creo que estamos en un momento, en un embudo, ¿no? Donde estamos como lo señalan también nuestras compañeras, donde caemos cada vez más en un ciclo de fuerte militarización, ¿no? Con el tema de la gestión migratoria, no solo en México, sino en toda la región, ¿no? Como lo narraron también en el propio documental con el caso de Honduras, ¿no? Y con lo que hemos visto nosotras y nosotros a lo largo de estos últimos años en los medios de comunicación. Cosas que a lo mejor incluso a quienes trabajamos los temas migratorios se nos fueron, ¿no? Porque yo recuerdo las discusiones cuando se discutía el tema de la Guardia Nacional. No se hablaba, realmente nunca, creo que no había estos foros, no había una mesa de discusión sobre la Guardia Nacional y su papel en el tema de la gestión migratoria. Yo no recuerdo, sin embargo, conforme avanzó el sexenio, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta que en realidad la Guardia Nacional iba a terminar haciendo mucha parte de la gestión migratoria, de la operación migratoria, tanto que al día de hoy en los retenes o en las propias estaciones migratorias o en los espacios donde se genera esta gestión migratoria, veníamos de tres agentes de migración por una persona de la Guardia Nacional. Yo creo que hoy estamos en algunos espacios 3-3 o incluso donde la Guardia Nacional tiene más presencia. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay muchos temas que discutir. Creo que y más allá incluso de la propia estructura que van dando la parte 1, 2, 3 del documental, creo que cada narrativa que va dejando las personas que ustedes van entrevistando son capítulos de nuestra historia migratoria, de nuestra historia de la política migratoria contemporánea, y que en este momento a mí lo que se me antoja es volverlo a ver, volver a ver el documental, porque creo que es una gran pieza para poder seguir analizando y que cada fragmento nos da para meternos a discutir qué pasó ahí, qué pudo haber sucedido ahí, y también pensar un poco como desde nuestro papel, ¿no? Como académicos, como sociedad civil, como funcionarios y funcionarios de gobierno también, pues dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Todo el proceso que además está, pues, digamos, como que incluso que permea todo eso, tiene que ver con lo que también por ahí mencionaron, ¿no? México al final del día, o la región, pues su política migratoria no siempre está mirando al norte, ¿no? Y mientras no suceda otra cosa, creo que de facto, no de discurso, que discurso puede suceder, pero mientras no suceda de facto otra cosa, creo que tenemos que hacer muchas otras cosas alternativas, como el tema de los procesos de integración de otras personas, y tratar incluso también como de ir cambiando las narrativas, ¿no? En el documental me llamó mucho la atención esta parte de migrante bueno y migrante no tan bueno, ¿no? O sea,
migrante bueno, todas las personas que vienen huyendo, que aún así también se les cuestiona mucho desde el Estado sus motivaciones, ¿no? O sea, sí será realmente y todo este proceso. Y el migrante irregular, digamos, más histórico, ¿no? Que parece que es el migrante malo el que, o sea, de facto se le puede rechazar, ¿no? Entonces hay muchas cosas incluso en la que este documental nos puede ayudar a repensar incluso la narrativa con la que estamos conversando sobre el tema de los procesos migratorios, de las trayectorias migratorias, de la vida de las personas que huyen, que migran, y sobre el futuro de la política migratoria en México. Y creo que ya con esto me quedo. Si no, me puedo seguir muchas horas más. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una preguntita del colega Pablo Domínguez, lo cual nos pregunta, uno de los entrevistados, David Fitzgerald, creo que habla de cómo el norte global hace más difícil la admisión y el proceso de asilo para las personas del sur global. Los países con más refugiados tienen más obstáculos para obtener visas en todo el mundo. ¿Qué pudieran decir de la actual crisis de refugiados ucranianos? ¿Por qué el mundo expresa una solidaridad absoluta con ellos? Que le parece muy bien a Pablo. 2 millones y contando de refugiados, y cuando en 2015 llegaron 1.2 millones de Siria y de otros lados, se amplificó la idea de una crisis de refugiados que prácticamente iba a acabar con la economía y sociedades europeas. No me cabe duda que la tragedia de Ucrania no solo son las víctimas ucranianas, sino la revictimización de los refugiados del sur global. Gracias y felicidades por el enorme documental. Al quien quiera. Si me puedo permitir unos primeros comentarios antes de dejar más bien las palabras a los demás, porque cuando lo noto con mis compañeros de Medio Oriente en el periodismo o humanitarios aquí en México, pues hay esta frustración, ¿no? De ver el tratamiento distinto, aunque legítimo, nada más que hacia las personas que huyen forzosamente de Ucrania por el contexto actual, y que realmente lo que se destacó es que esa idea de que realmente la manera en la cual se trata a las personas ucranianas de momento en Europa debería ser la manera con la cual se trata a todas las personas que huyen forzosamente de su hogar, ¿no? Es algo que digo a menudo sobre el doc y que dijimos ayer en la primera presentación, o más bien el 9 de marzo, es que este documental realmente hacerse en Turquía, en Libia, en Francia, en otro contexto, porque este problema es un problema global, ¿no? El problema de repeler la migración no es una especificidad de Estados Unidos, es una especificidad más bien del norte global, como lo nombró David Scott Fitzgerald, y este fenómeno totalmente de fortaleza, ¿no? En contra de la llegada de ciertos tipos de migrantes forzados, y creando rutas más peligrosas, sea en el contexto latinoamericano, pues el desierto de Arizona, ¿no? O sea en Europa el mar Mediterráneo, pues estos espacios están creados por estrategias implementadas por los países del norte global, ¿no? Sin embargo, hay algo que diría yo diferente más bien, porque en el contexto de esta mediatización distinta a la de los ucranianos, efectivamente hay un tema de racismo, de clasismo, de también postcolonialidad, ¿no? Porque no olvidemos que también la mayoría de las poblaciones, en el caso europeo, que se repelan, son poblaciones que provienen de las excolonias, ¿no? De Europa occidental. En el caso latinoamericano, lo que se nota es que también hay un tema de clasismo, de colorismo interior a México, ¿no? O sea, justamente hablábamos de migración buena y no tan buena a través de la distinción de regulares y solicitantes de asilo, pero en México no hay que olvidar que también hubo otra distinción, que es la de basada en la raza de haitianos, por ejemplo, o africanos y latinoamericanos, ¿no? Que también es un problema que no solamente viene del norte global, proviene de ahí por razones
que tienen que ver con un cierto imperialismo o colonialismo, si lo podemos estudiar así, pero también que son internas a la sociedad mexicana. Como por ejemplo, el hecho de que en 2017-18, cuando llegaron luego las primeras caravanas de centroamericanos a Tijuana, la población tijuanense tomaba como ejemplo a las personas haitianas como la buena migración, porque eran hombres solteros, trabajadores, le echaban ganas, ¿no? Mientras que el hondureño no, era aquí para hacer relajo, ¿no? O surgían estas polémicas discriminatorias como la de Lady Frijoles, que no se aplicaban a las personas haitianas. Cosa que en el contexto en el cual hemos grabado el documental, en agosto-septiembre de 2021, se reversó totalmente con las caravanas de haitianos, que eran como pues, la principal población que componía esa caravana en agosto-septiembre. Podemos verlo en lo que pasó en Tapachula, en Ciudad Acuña del Río. Ahí se revirtió totalmente la narrativa bastante. Creo que perdimos a Maxim. ¿Me escuchan? Yo creo que me Perfecto. Ahora sí, Sí. te pedimos un momento. Perdón, no sé dónde me paré, pero globalmente eso era la idea, ¿no? Decir que efectivamente hay un tema sobre la mediatización de los ucranianos en Europa que frustran a muchos sobre cómo se revictimizan a las demás personas, sobre todo del sur global. Pero en el caso de México, no olvidar también que no es especialidad del norte global de hacer este tipo de discriminación, que también en contexto como el de México hay un contexto de discriminación. Esto. Sí, yo para escuchan? aportar rápidamente a lo que dijo Maxim, no hay que olvidar que las políticas del norte global, y poniendo un ejemplo específicamente Estados Unidos, se han construido en base a detener, juzgar y deportar sumariamente en base a criterios étnicos, religiosos o políticos. Políticos contrarios, ¿no?, al proyecto, de los proyectos del norte global. Eso es fundamental tenerlo siempre en la mira, ¿no? Están fundamentados, como creo que lo mencioné, en el racismo sistémico, en la supremacía blanca, además de mantener el país limpio de personas de color, limpio entre comillas, ¿no? Estas políticas están fundamentadas en esto, y no hay que olvidar también que la mayoría de las personas refugiadas actualmente, lamentablemente ucranianas, que están viviendo esta terrible situación, son personas que cumplen con estos criterios de lo que para el norte global representa una persona buena, blanca, burguesa o con acceso a cierta educación, pero fundamentalmente blanca, ¿no? Y con valores europeos, que son los valores, como ustedes saben, en este mundo eurocéntrico en el que lamentablemente vivimos, son los valores hegemónicos. Entonces, creo que allí, y con lo que decía Maxim, está la clave, ¿no?, para entender este apoyo masivo con las personas. Lo vemos hasta incluso en las narrativas que se han construido de los medios hegemónicos del norte global, los buenos refugiados, incluso anchors, ¿no?, de CNN que dicen, ellos se parecen a nosotros. Este tipo de narrativa lo que hace es reforzar precisamente que los procesos de contención migratoria del norte global están montados en eso, en impedir que las personas de color, que las personas que no cumplen con los estándares del mundo eurocéntrico, pues entren a estos países. Para darle un poco de seguimiento a este tema, algo que me gustó mucho del documental es el enfoque que le dieron al trabajo de grupos individuales, organizaciones solidarias con los migrantes. Y mi pregunta es que si han surgido grupos como Proyecto Habesha enfocados a atender migrantes negros
o por ejemplo haitianos, cubanos. En el documental aparecen varias veces, así como de noticieros, pero no está tan elaborado este tema. Y como fue mencionado por Alicia, extremadamente importante. Y similarmente me da también mucha curiosidad saber si también hay grupos o quizás era un tema que querían incluir en el documental, pero no se pudo, en términos de los migrantes trans y las poblaciones LGTBI. No sé si sigue ahí Maxim o si lo perdimos otra vez, pero voy a iniciar en este momento, pero me parece que Maxim, que efectivamente fue bueno, a estudiar más la situación en Tijuana, puede comentar un poco más la situación de los migrantes haitianos, ¿no? Y los grupos que hay para este segmento de la población migrante, ¿no? Es simplemente para decir, sí, efectivamente, el tema de la migración es muy amplio y también en el caso de nuestro documental hubo material que no logramos incluir al final, ¿no? No necesariamente tuvimos que seleccionar el material para tener una narrativa coherente, ¿no? Pero esperamos publicar un poquito de material más que no está en el documental, ¿no? Pero se ve por lo menos que siempre cambian un poco las coyunturas, ¿no? Entonces, la intención al inicio fue enfocarnos en las personas centroamericanas, ¿no? Pero sabemos que también hay migrantes de otros países y de otros continentes, incluso que sí pasan también por esta región, ¿no? Entonces, también pasan por nuestro documental, están ahí, pero lamentablemente no se puede abordar todo en un solo documental, ¿no? Pero quizás Maxim, si quiere hablar un poco más de la situación en Tijuana, sobre todo. Maxim, ¿nos Lamento, escuchas? sí, lamento, tengo problemas con mi internet, se ha cortado. La verdad, yo me quedé cuando Jorge estaba dando seguimiento al tema, no escuché la pregunta. Sí, Maxim, saber si quizás en lo que grabaron o los outtakes de la película quedaron temas que no pudieron abordar, como por ejemplo la cuestión de la migración negra de Haití y de Cuba, o por ejemplo la cuestión de trans y de poblaciones LGTBI. Y en el chat llegó también la cuestión de mujeres embarazadas, también que es muy importante. Sí, no, bueno, obviamente de todos estos perfiles, ¿no? De la migración forzada que dentro de los cuales caben muchísimos perfiles muy diferentes. am, em, pues justamente hay varios que fueron abordados en varias de las entrevistas, en particular la migración afro, ¿no? A través del ejemplo de los haitianos, porque como lo mencioné, en el momento de la grabación el tema fuerte eran las caravanas de personas haitianas, como la de Tapachula y luego un mes después en del Río, Ciudad Acuña. Entonces, sí es un contexto que se menciona en varias entrevistas por cuestión de homogeneizar, hemos elegido como de tratar solamente de la migración forzada desde Centroamérica en su globalidad, sin abordar como la especificidad de una población en particular. Sin embargo, lo que va a haber es que al fin de este mes el documental será disponible en un micrositio de forma pública y gratis. Y en este micrositio vendrán más materiales, como bueno, las referencias bibliográficas y de la investigación, ¿no? Que fueron usadas para realizar este documental y más material que justamente no pudimos sacar, como cápsulas que abordan más a detalle ciertos temas en específico. Y ahí van a surgir como más especificaciones sobre ciertos tipos de trayectorias, tales como la migración forzada afro, o sea, más bien haitiana, pero también africana, también
otros temas más adentrados como el tema de las negociaciones entre gobiernos y maras en Centroamérica, dar más contextualización y ahí podrán acceder a más información referente a estas trayectorias. Pues otra pregunta que quisiera hacerles a ustedes, quizás como para reflexionar un poco, ya que estoy aquí en San Salvador, esto de que las sociedades de Centroamérica, como dice bien bellamente a Óscar Martínez y Padre Melo, están totalmente fragmentadas, fracturadas, algo que resulta como producto de las guerras, la paz incompleta, de la persistencia de jerarquías sociales y económicas por parte de élites o oligarquías, como dice Melo, que sobreexplotan a su gente. También por el mismo camino a la expansión del ejército y las fuerzas policiales en la política pública. Pues una de mis preguntas, y quizás para involucrar a los otros panelistas, es cómo reparar o restaurar el tejido social en Centroamérica. Cómo reinsertar a personas expulsadas de sus países en formas productivas y dignas. Cómo generar condiciones en la cual, digamos, el fenómeno del pandillerismo, por ejemplo, se transforme como algo obsoleto. El proyecto Habesha, por ejemplo, me parece muy iluminador en este tema, especialmente en cómo construir puentes. Quizás si puedo iniciar y vincular esta pregunta también un poco a lo que queríamos hacer con el documental, ¿no? Se mencionó a lo largo de este panel que pues que hay diferentes poblaciones migrantes, ¿no? Con sus distintas, pues no solo con sus distintos perfiles, sino también distintas necesidades, ¿no? Entonces, está ahí entonces el tema un poco de las soluciones o de las respuestas, ¿no? Cómo responder a las personas que ya salieron de sus países, pero también cómo podríamos responder a la situación pues en Centroamérica, ¿no? Y reconocemos que los países son distintos, ¿no? Pero lo que queríamos retratar en el documental es un poco, digamos, temas en común, ¿no? Pero pensando un poco en las respuestas y también hacia dónde podríamos llevar el documental, yo quisiera enfatizar que lo que veo es realmente la importancia primero de conversar, de temas estructurales y también de llevar esta conversación a respuestas más profundas, ¿no? A transformaciones. Entonces, incluso con la pregunta que acaba de hacer Jorge, pues ya puso muchos temas sobre la mesa, ¿no? Entonces, no se puede dar una respuesta sencilla, ¿no? A cómo responder a la situación en los países que expulsan a las personas y cómo responder ante las necesidades de las personas, ¿no? Incluso el proyecto Habesha, que hace una labor muy importante, pues ofrece una solución, digamos, o hace una propuesta muy específica, ¿no? Entonces, realmente faltan muchas propuestas, ¿no? Y muchos esfuerzos para realmente abordar el tema de la migración forzada de una manera más integral, ¿no? Pero quizás lo que quisiera enfatizar en dónde pondría yo digamos, el énfasis con ese documental es justo en la conversación, ¿no? Entonces no basta, digamos, con las presentaciones, con las discusiones que tenemos como en ese evento, ¿no? Sino realmente nos gustaría que el documental llegar a muchas personas y que se discuta, ¿no? Entonces, por supuesto que nos gustaría llegar también a las personas que trabajan en las instituciones del Estado, ¿no? Al Congreso, y esto realmente sería un esfuerzo muy amplio, ¿no? Porque estamos hablando a los países centroamericanos, a México,
pero sobre todo Estados Unidos, ¿no? Porque es, como se ve en el documental, es un país que históricamente ha jugado un papel muy importante en la región, pero justo es también el país que cierra sus puertas, ¿no? Cuando llegan las personas en búsqueda de protección internacional. Entonces, más que hablar de iniciativas o programas o políticas específicas, ¿no? Realmente el tema es complejo, ¿no? Pero justo por eso yo quisiera transmitir un mensaje más sencillo, ¿no? Entonces creo que antes de hablar de propuestas técnicas específicas, ¿no? De las cuales ya se han hecho muchas, ¿no? Creo que antes de esto hay que llegar más lejos con las conversaciones, ¿no? Entonces, quizás el problema que yo veo es no simplemente en hacer propuestas, ¿no? En preguntarnos qué podemos hacer, ¿no? Y entregar recomendaciones o propuestas digamos, a los policymakers, ¿no? Sino lograr que las propuestas que existen sean tomadas en cuenta. Creo que ahí está el mayor reto, ¿no? Entonces estamos realmente en ambientes donde los policymakers también tienen que procesar mucha información, los tiempos son cortos, los gobiernos también tienen sus prioridades políticas y electorales, ¿no? Entonces realmente yo diría que ese contexto realmente no es propicio para hablar de temas estructurales, pero eso es justo lo que es necesario, ¿no? Entonces, realmente yo creo que con un trabajo como este, con este documental, hay que hacer algo más sencillo, ¿no? Que es realmente llegar a los ciudadanos, ¿no? Para que la gente se informe, se conecte con otras personas y discuta, ¿no? Y creo que de esta manera, aunque va a ser un proceso largo, pero creo que de esta manera se puede generar más presión también sobre los gobiernos y sobre miembros del legislativo, ¿no? Para que algún día pues haya avances, ¿no? En las políticas y en las leyes, pero yo diría más en las políticas y en las prácticas, ¿no? Que se implementan para los migrantes. Jorge, un poco haciendo eco también de tu pregunta y de la propia respuesta de Sonja. Creo que es una pregunta muy difícil la que lanzas, ¿no? Esto es como, ¿cómo vamos a encontrar la respuesta? ¿Desde dónde? Y, o sea, sí hay varias alternativas que uno puede pensar y que incluso algunas se están desarrollando, ¿no? Sin embargo, estoy de acuerdo que son temas estructurales, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el tema de toda la población que se tiene que desplazar de manera forzada por violencia medioambiental, ¿no? Toda la parte del corredor seco, Centroamérica, que quizá incluso son como estos perfiles más recientes o nuevos de personas que no tenían pues ni en su historia familiar, ni en su historia regional, ni en su propia idea de construcción de trayectoria de vida, el tener que emigrar, ¿no? Y creo que muchos de los perfiles que hemos visto incluso en los últimos años en el marco de las caravanas, ¿no? Y de estos procesos, vienen personas que a diferencia quizá de las migraciones más históricas, no venían, o sea, no tienen redes migratorias, no tienen un proyecto de vida construido a partir del pensar que la migración es la forma en la que van a lograr capitalizarse o salir de este círculo, ¿no? De precarización. Y eso es parte, creo que, de parte de lo nuevo y de los retos que se enmarcan dentro de pues, quizá de esta nueva etapa de migraciones forzadas que vemos o migraciones forzadas
y mixtas que vemos desde Centroamérica hacia Norteamérica. Entonces, son muchos temas ahí que de manera estructural nos cruzan. Ahora, independientemente de ello, ¿no? También creo que algo que vale la pena voltear a ver es dónde se está yendo el recurso, el dinero, de organismos internacionales, de fundaciones, de gobiernos. Mucho se está yendo, me parece, a un post, es decir, mucho se está yendo a cuestiones asistencialistas, a cuando las personas ya están en el tránsito, a atender con kits de soluciones para el camino, etc. No creo que esté mal, creo que es una parte de, sin embargo, también creo que yo sé que hay varios proyectos que han trabajado ya sobre el tema de trabajar con población en riesgo a nivel local, ¿no? Muy a nivel local, es decir, muy a nivel comunitario, en toda la región de Centroamérica y en México también. Yo apostaría, una parte podría tener que ver con esto, ¿no? Otra parte tiene que ver quizá con con el tema de la cooperación internacional y proyectos productivos. Sin embargo, sabemos que mucha de esta migración tampoco es laboral, ¿no? Hay un proceso atrás que les impulsan o les detona incluso el tener que salir huyendo de sus lugares de origen, ¿no? No necesariamente el tema económico. Entonces, creo que son varios de los elementos que más bien habría que justo sentarnos a volver bueno, a seguir discutiendo donde atraviesan los temas estructurales, dónde está el presupuesto de las agencias, dónde está el presupuesto de los gobiernos, ¿no? Un poco como entre todos estos factores, ¿a qué le tendríamos que estar apostando? Yo creo que por ahí hay una parte esencial. Y también, incluso, pues repensar en todo este proceso de qué tan coherente somos en la región con vivir con un mantra del Pacto Mundial de una migración ordenada, segura, ¿no? Cuando en realidad lo que está sucediendo y hemos visto parece que es totalmente lo contrario, ¿no? Justo como que marcó el momento, ¿no? En el que no se puede tener una migración segura como lo marca el Pacto Mundial, porque las condiciones estructurales que detonan las movilidades no da para eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues hemos llegado al cierre de nuestro evento, pero esperamos darle seguimiento a todos estos temas. Le quería dar las gracias a Sonia Wolf, Maxime Pluvinet, Alicia Moncada y Juan Carlos Narváez Gutiérrez, y a todos ustedes que se han unido con nosotros para este estreno y conversatorio de la frontera vertical. Solidaridad con los migrantes en todo el mundo, que continuamente nos apuntan a una realidad más allá, hacia un mundo sin fronteras. Este es el fin de nuestro evento. Muchas gracias. 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 Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.